El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Gracias por permitirnos compartir con ustedes todas las tardes. César Monzón en los estudios de CHTV y los compañeros acá en la Radio Globo, Ronald López y el compañero Cristian Maradiaga y el compañero Ramón Ochoa y su servidor Carlos Paz López. Gracias por permitirnos compartir con ustedes todas las tardes la problemática de nuestro país, política, económica, social y cultural. Y de eso trataremos esta tarde. La corrupción en nuestro país, que quizás muchos dirán, ¿y por qué tanto hablan de ella? Es porque es el flagelo responsable de una serie de consecuencias y efectos en la vida de nuestra nación. Por enésima vez no aprobamos la cuenta del milenio. Los fondos de la cuenta del milenio, con la cual se construyó gran parte de la CA5, más conocida como carretera hacia el norte, porque por ella llegamos a San Pedro Sula, Tela, Ceiba, Trujillo, al igual que también llegamos a Occidente. Todos vemos lo bonito de esa carretera. Los informes dicen que el último compacto de los fondos de la cuenta del milenio fue el 2009. Muchos añoramos que también con esos fondos podríamos haber construido el canal seco y no adquirir deuda con los organismos de financiamiento o con fondos nacionales para poder construirla. Pero quiero reiterar, una de las irregularidades que se ha mencionado es la sobrevaloración de la indemnización por los terrenos afectados. Conozco un caso, aquí nomás, en la zona del Durazno, por donde está San Miguel Arcángel, asentamiento humano después del Mish, donde se le otorgó escritura en el Instituto de la Propiedad a un personaje que no era el propietario, despojando a los pobladores originarios, a quienes sus ancestros les habían heredado la tierra, sobrevalorada para agarrar el dinero de sobreelaboración. Esa es una de las irregularidades por qué se pierden los fondos de la cuenta del milenio. Pero, Ramón, hay algo más importante quizás que la carretera que tenía la cuenta del milenio, que es el componente de asistencia agrícola a los campesinos, a los pequeños agricultores, para el mejoramiento de suelos y diversificación del cultivo. Eso incluye entonces mejorar esa carretera de segunda, de tercera, para que el productor, el pequeño productor agrícola, sacara sus productos al mercado, a las calles, a las carreteras troncales, para llegar al lugar de venta. También eso se pierde por la corrupción. No creo que el gobierno o algún funcionario del gobierno o algún simpatizante o militante del partido de gobierno pueda argumentar que fue culpa del gobierno anterior después de 11 años. Y disculpe que me haya extendido. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, pueblo hondureño. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. En efecto, hoy dialogamos con nuestro invitado, que ya está en línea, me confirma Cristian. Perfecto, dialogamos sobre este tema. Honduras, una vez más, no aprueba para poder recibir, captar los fondos de la cuenta del milenio. 10 indicadores que reprueba nuestro país. Uno de ellos es el tema que afecta duramente a la mayoría del pueblo hondureño, el tema de la corrupción.
18% es la calificación que alcanza Honduras, cuando tiene que tener más de un 50% para calificar como un país donde no hay corrupción para poder acceder a estos fondos, pero lastimosamente somos uno de los países más corruptos del mundo, porque hemos sido gobernados eternamente por delincuentes. Suena feo la palabra, pero eso es la realidad. Pero para hacer el análisis, para profundizar sobre este tema, ¿por qué Honduras? ¿Por qué los que administran el gobierno, el Estado, los que nos gobiernan o los que nos desgobiernan, no tienen la capacidad de poder darle vuelta a la tortilla, de cambiar este escenario de corrupción? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo Honduras va a tener indicadores distintos? ¿Y hasta cuándo los hondureños vamos a erradicar este tema tan nefasto que es la corrupción? Alejandro Cafati, economista del FOSDE, nos acompaña esta tarde. Alejandro, gracias por estar en Cuarto Poder. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, Marlon. Gracias por invitarme a hablar de tan importante tema. Estaba escuchando muy atentamente la introducción que daban. Sin duda alguna, no se puede culpar más no hay otro culpable que el partido político que nos gobierna en cuanto a los resultados poco favorables en los indicadores de la cuenta de desafío del milenio. Y mira, aquí quiero explicar algo bastante interesante. Si bien es cierto, los indicadores de la cuenta del milenio tienen un desfase en información de 2 años, es decir, el indicador de 2021 lo hicieron en base a la información proporcionada en 2019 por una metodología implementada por parte del Banco Mundial. Lo cierto es algo que muy bien apuntaba estimado don Carlos, y es que en los últimos 11 años quienes han estado gobernando han sido prácticamente los mismos, por lo tanto no hay otro culpable. Honduras, la última vez que accedió a los fondos de desafío del milenio fue en 2005, luego en el periodo 2005-2009, en el cual se construyó la principal carretera y la más importante para el país, que es la carretera CA5 hacia el norte. Después de ahí han venido rachas negativas en cuanto a los indicadores, donde Honduras ha perdido más de 1.500 millones de dólares por no acceder a los fondos de la cuenta de desafíos del milenio. Este año se perdieron aproximadamente 250 millones de dólares por este indicio. Pero aquí lo realmente preocupante o lo realmente interesante no es necesariamente el hecho de que Honduras no haya accedido a la cuenta de desafíos del milenio. Creo que era algo que ya se visualizaba por parte de la ciudadanía, por parte de los tomadores de decisiones. Aquí lo que realmente sorprende es el retroceso que Honduras viene marcando conforme a cada evaluación. Honduras, como bien lo mencionaste, Ramón, cayó al menos, el indicador de corrupción es de 18%, mostrando una reducción de un 19% en comparación a la evaluación anterior. Y hay otro indicador interesante que no se ha estado hablando mucho, pero que es de sumo interés, tanto para el desarrollo económico del país como para la estabilidad política del mismo. Y es el retroceso que Honduras viene dando en el indicador de Estado de Derecho. Honduras retrocedió un 8% en comparación a la evaluación anterior, pasando de una calificación de 15 a 7% para este 2021. Aquí entonces lo que estamos dando es un mensaje claro de que no se han tomado las acciones necesarias para poder combatir la corrupción, por un lado, pero por el otro se ha quedado demostrado que más allá de no implementar las acciones necesarias, Honduras ha estado debilitando el Estado de Derecho, y es evidente que sin un Estado de Derecho no se puede garantizar ni las inversiones necesarias para el crecimiento y desarrollo de un país, ni la estabilidad social y política del mismo. Le consulto. Siempre se habla del umbral de la cuenta del milenio. Conceptualmente, ¿qué es? Y lo otro es con respecto si los fondos no solo estaban orientados a la construcción de carreteras, sino que se dice que tenía un apoyo o un componente de ayuda a pequeños productores. Licenciado Cafati. Bueno, acordémonos que el proyecto Umbral nace luego de que Honduras no logra acceder en 2010 a la cuenta de desafío del milenio. Se llama precisamente Umbral porque se necesita llegar a un mínimo requerido para poder acceder nuevamente a los fondos que proporciona la cuenta de desafío del milenio para garantizar inversiones en infraestructura productiva. Esto no se ha logrado y por lo tanto no se le ha cambiado el nombre. De ahí nace entonces precisamente INVES, Inversiones Estratégicas de Honduras,
que era la encargada de poder trabajar en el fortalecimiento de todos y cada uno de los indicadores de la cuenta de desafío del milenio para poder alcanzar ese umbral que iba a permitir a Honduras acceder a fondos frescos para la inversión en productividad. Sin embargo, no se ha logrado. Es más, Inves Honduras, que es la hija del programa Umbral, prácticamente está también denunciada y saturada de actos de corrupción en el marco del COVID-19, que esto ya ha sido un tema ampliamente abordado por diferentes sectores en el país. Adicionalmente, hay un componente importante, como bien mencionó Carlos, dirigido a poder fortalecer los sistemas productivos, principalmente los micro y pequeños productores que se encuentran en zonas vulnerables al cambio climático, como es los que se encuentran en el corredor seco, que sabemos adicionalmente que incluso estos fondos o estos productores fueron saqueados a través de actos de corrupción, según lo denunciado por la Maxi a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Lo que estamos viendo entonces no solo es un retroceso en indicadores anticorrupción e indicadores de Estado de Derecho, sino también es un retroceso en la inversión pública. Actualmente Honduras está viviendo una doble crisis producida por la paralización económica del COVID-19 y por el paso de la tormenta ETA, que de haber accedido y haber trabajado para fortalecer los indicadores que estamos hablando, Honduras no estaría en el margen de la vulnerabilidad que nos encontramos actualmente. Y es evidente, y aquí es importante mencionarlo, toda crisis económica conlleva una factura social para el país, y esta factura social, en términos muy concretos, se puede traducir en dos indicadores. Mayor nivel de desempleo, como FOD acabamos de proyectar, de que muy probablemente Honduras cierre con alrededor de 800,000 desempleados, 240,000 más que la proyección con la paralización económica del COVID-19, y que muy probablemente el 75% de la población estaría en pobreza y pobreza extrema. Con esto no tenemos entonces más que un retroceso económico que, sumado al deterioro a los indicadores como el Estado de Derecho, como la institucionalidad pública y como la lucha anticorrupción, dan un ingrediente perfecto, si así lo queremos llamar, para una sopa que al final del día lleva por nombre crisis humanitaria. O sea que estamos hablando que no se ha podido acceder a los fondos de la cuenta del milenio por falta de transparencia en el manejo de los mismos, como por la falta de respeto a los derechos, a la libertad de los ciudadanos en Honduras. Sin duda alguna, incluso el indicador de libertad, Honduras tampoco lo ha podido trabajar ni fortalecer en la cuenta de desafío del milenio. Ese programa Umbral que ahora que pasó a llamarse actualmente, luego de no acceder a la cuenta de desafío del milenio, lleva el nombre de Umbral precisamente porque no se lograron fortalecer los indicadores. Es más, hay muchas personas que parecieran que desconocieran el proceso, la metodología para hacerlo. Acordémonos que como los indicadores llevan un desfase de 2 años en la información con respecto a cada año fiscal gringo, esto quiere decir que Honduras necesitaría al menos 4 años para poder tener posibilidades reales de trabajar y acceder a la cuenta de desafíos del milenio. Estamos diciendo entonces que necesitamos 4 años para corregir o lograr o en lo posible corregir lo que se ha actuado incorrectamente por parte del actual gobierno, y luego ocuparíamos al menos 2 años adicionales para demostrar que estamos comprometidos política, social y económicamente a mejorar los indicadores del país, y de este modo entonces poder acceder a la cuenta de desafíos del milenio. De lo contrario no se va a poder hacer. Sin embargo, hay personeros que se golpean el pecho diciendo que Honduras el siguiente año sí va a poder acceder, cuando es prácticamente imposible poder influir respecto a un año en los indicadores de esta cuenta en específico. Hay un indicador que fue reprobado por el actual gobierno que habla de la efectividad del gobierno. ¿Qué nos está queriendo decir ahí con este indicador? ¿Que es un gobierno deficiente? Bueno, acordémonos que la efectividad del gobierno se mide a través de la calidad de las políticas públicas y del uso racional de las finanzas públicas. En ese sentido, no hemos visto o no ha existido en 11 años una política pública adecuada ni para generación de empleo, ni mucho menos para el crecimiento y desarrollo económico del país y la población. Adicionalmente, los fondos nacionales han implementado de cualquier forma menos eficiente y eficazmente. Por esto mismo miramos que anualmente se pierden más de 65,000 millones de lempiras en actos de corrupción, y la eficiencia del Estado va cada vez más de probable. Lo que estamos diciéndole entonces a la comunidad internacional, a la población en general,
es que Honduras, más allá de no ser o de ser corrupta, más allá de no tener un Estado de Derecho fortalecido, es ineficiente en su actuar. Es decir, que no implementa acciones necesarias para poder tener algún cambio significativo conforme al tiempo. Dígame algo, don Alejandro. Este otro indicador de libertad de información, ¿qué nos indica específicamente en Honduras? Que no hay flujo de conocer la realidad, que no hay transparencia en el gobierno. Por ejemplo, hay instituciones que se dedican supuestamente a tenernos informados de cómo se manejan los recursos, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Bueno, lo miramos en esta semana que se creó la Secretaría de Transparencia. ¿Será que por ahí va también la creación de la Secretaría de Transparencia para dar a demostrar a nivel internacional que en Honduras efectivamente sí hay transparencia? Bueno, acordémonos que aquí ha habido un concepto erróneo por parte del actual gobierno de transparencia. Se cree que la transparencia es colocar datos sin sentido en portales web de diferentes instituciones, que es algo que ha pasado en el marco del COVID-19, de la gestión del COVID-19, por ejemplo. El aplazamiento en el indicador de libertad de información se da precisamente porque Honduras no ha fortalecido los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas de sus autoridades nacionales. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen conocimiento de que el Congreso Nacional alguna vez ha citado a un alto funcionario por un manejo inadecuado de los fondos públicos o por una gestión incorrecta en su actuar? No hay. Y tampoco hay información necesaria para poder contrarrestar que las liquidaciones que presentan cada uno de los funcionarios es precisamente lo que se ha ejecutado en un año determinado. En eso lo que estamos diciendo entonces es que Honduras no tiene canales suficientes en los cuales la ciudadanía pueda consultar de forma informada, que eso es clave, el actual de las diferentes autoridades y de las diferentes instituciones. Estamos diciendo entonces que más allá de que Honduras presenta datos, no presenta información sustancial que le ayuden al ciudadano y a la comunidad internacional poder determinar si un proceso en específico fue ejecutado de forma correcta o incorrecta, porque acordémonos que acá se quiere de alguna u otra forma legalizar la corrupción. Lo hacen a través de creaciones de instituciones, lo hacen a través de pactos de impunidad en el Congreso Nacional o simplemente a través de la aprobación de decretos ejecutivos por parte del presidente de la República. Alejandro, retomo lo de los 1.500 millones de dólares que se han dejado de percibir, estimados televidentes de Cuarto Poder y oyentes a nivel nacional como los compatriotas que están a nivel internacional. Esto significa que hubiésemos ya reconstruido la carretera de San Pedro a occidente, a Santa Rosa de Copán, Cotepeque, o al igual lo que se tuvo que gastar para reconstruir la carretera del sur, solo porque los funcionarios acomodan leyes, acomodan decretos a sus conveniencias que le garanticen la impunidad de no responder ante los actos de corrupción que son señalados y en muchos casos acusados ante los tribunales. Mira, don Carlos, aquí paradójicamente hay algo que no se da en ningún otro país. Honduras, en 200 años de independencia, vamos a llamarle, o al menos de autosostenimiento, de alguna u otra manera, solo tiene 3.000 kilómetros cuadrados de carreteras y calles pavimentadas, ya sea con concreto hidráulico, ya sea con concreto o asfalto normal, ¿no? En comparación a otros como Costa Rica, que ya prácticamente tiene un 100% de sus calles y sus carreteras pavimentadas con concreto hidráulico inclusive. ¿Qué estoy diciendo entonces con esto? Que miramos que más allá de la corrupción hay un deterioro en las infraestructuras. Si no, mirémoslo nosotros. Aquí año con año se construyen, año con año se aprueban proyectos para pavimentar, para ponerle concreto hidráulico a las mismas calles y carreteras de los últimos 20 años. Y peor aún, existe un oligopolio de al menos 3 o 4 empresas que son las ejecutoras de proyectos de infraestructura en el país. Por lo tanto, es un negocio redondo a costa de los más necesitados, a costa del pueblo nacional. POSDE pudo determinar en esta investigación que les mencionaba, presentada a inicios de 2020, de que el sistema, de que la corrupción ya está planificada, lastimosamente, para los próximos 25 o 30 años a través de concretos
perdón, a través de contratos de construcción, a través de contratos de generación de energía, a través de contratos de suministros de medicamentos y de otros bienes al Estado de Honduras, y por lo tanto es casi imposible en este momento poder combatir la corrupción, a excepción de que exista la voluntad política para desarticular cada una de las redes que siguen operando, incluso en medio de una pandemia mundial como la que estamos viviendo. Y ratifíqueme, los fondos de la cuenta del milenio es un programa del gobierno de los Estados Unidos, son fondos no reembolsables, que el propósito es que iban a contribuir al desarrollo de estos pequeños agricultores para que pudieran acceder a los mercados con sus productos. Bueno, sin duda alguna, la cuenta de Desafío del Milenio son fondos estadounidenses no reembolsables. ¿Qué queremos decir con esto? Que son donados, que son regalados y que no son en calidad de deuda a un país determinado. Esto con el propósito de que sus productores, ya sean estos micro, pequeños, medianos o grandes productores, tengan la capacidad necesaria para poder transportar, para poder generar sus cosechas y poderlas implementar o poderlas exportar en los mercados internacionales. Acordémonos que esto viene a concatenarse o viene a concretarse, mejor dicho, con la firma de acuerdos y tratados internacionales como el CAFTA, donde se favorece o donde se pretende de alguna u otra forma favorecer a los productores nacionales colocando sus productos en mercados estadounidenses o de América del Norte, que es uno de los grandes mercados del mundo. Sin embargo, al no poder hacer las inversiones necesarias, imposibilitan muchas veces a los productores, principalmente los micro, pequeños y medianos, a poder colocar sus bienes en mercados exteriores. De aquí donde nace entonces perversamente un sistema productivo de favor para los más pobres del país, si así lo queremos llamar, porque aquí hacen entonces, se empiezan a crear intermediarios que estos son los que les venden al final del día los productos a los exportadores por un precio insignificativo o un precio relativamente bajo, y ellos se quedan con una proporción significativa de la venta final de los productos. Esto al final beneficia a sectores económicos y políticos determinados, dado que no generan desarrollo ni para las comunidades y mucho menos para los hogares. Ahora, dígame algo, Alejandro. Estos entes internacionales, bueno, en el caso de la cuenta del milenio, ¿cómo hacen ellos para poder evaluar todos estos 20 indicadores en nuestro país, para conocer la realidad? Yo sé que ustedes como FOSDE manejan cifras anuales, he escuchado cifras de hasta 60.000 millones al año que se pierden en corrupción. Tendrán ustedes su forma de medir eso, pero los entes internacionales, ¿cree usted que tengan esa capacidad de saber en realidad cuánto se va para la bolsa izquierda, como decimos popularmente, o sea, cuánto se pierde en corrupción en nuestro país? Mire, aquí todos los hondureños sabemos de las coimas en las compras de medicinas, coimas en la construcción de carreteras, coimas en cualquier proyecto que salgan dinero del Estado. Y si usted está en medio de eso y es corrupto, como la mayoría de funcionarios, sale millonario. Yo he escuchado incluso unas constructoras que dicen, no hombre, consiga 2 kilómetros de carretera y usted ya resuelve su vida, ya es millonario. Alcaldes que dicen, no hombre, yo no soy corrupto, dicen alcaldes, a mí solo me dan el 10% de comisión de las compras que hago y realiza 30, 40 millones de lempiras en compras en algunas alcaldías, ya sale con 3, 4 milloncitos. O sea, aquí la mayoría de funcionarios son corruptos, nosotros lo sabemos, pero estos entes internacionales, Alejandro, ya están encima, ya manejan más información sobre todos estos elementos tan profundos de corrupción que hay en nuestro país. Bueno, primero es importante mencionar que los indicadores de la cuenta de Desafío del Milenio los construyen de manera conjunta el Banco Mundial con una universidad estadounidense llamada YAL. Estos dos organismos o estas dos instituciones se encargan de realizar los indicadores para cada uno de los países que va a optar a fondos de la cuenta de Desafío del Milenio. Si bien es cierto, los organismos internacionales quizás no sepan cuánto es el monto total que se pierde o que se drena a través de actos de corrupción, lo que sí saben es cuáles son las acciones concretas que hacen cada uno de los gobiernos para poder contrarrestar los efectos de la corrupción, los efectos del debilitamiento del Estado de Derecho y para poder fortalecer las políticas económicas, por ejemplo. Y esto no hay que tener, digamos, alguna metodología extraterrestre para hacerlo, simplemente se van a cada una de las instituciones públicas
o de las principales instituciones públicas como el Banco Central, como la Secretaría de Finanzas, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, y contrastan cuál es la información que presentan en cada uno de estos portales y hasta dónde llega el alcance de la información presentada. Porque, por ejemplo, las autoridades nacionales alegan de que ellos son transparentes porque presentan un informe anual de exoneraciones fiscales, el llamado gasto tributario. Sin embargo, cuando uno revisa el informe a detalle, se da cuenta, por ejemplo, que no es más que un informe de más de lo mismo y no dice nada que no. Al 2022, Honduras va a tener un retroceso aún más significativo en los indicadores de corrupción porque ya va a entrar el hecho de que en el 2020 Honduras despidió, si así lo queremos llamar, o corrió a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Una demostración concreta de que el país no está interesado en poder luchar contra la corrupción y la impunidad. Para esto no hay que tener alguna metodología especial que diga que Honduras no está interesado en la lucha contra la corrupción. Si hubiera estado, hubiera renovado el convenio. Así se va haciendo entonces a través de todos estos pactos de impunidad que se van creando. Lo que quiero decir en concreto es que los indicadores se van construyendo en base a la información presentada por las autoridades públicas o por las autoridades nacionales y contrarrestándolas con la información que debería tener cada una de estas instituciones con la que en realidad tienen. Tengo una consulta, Alejandro, así breve, previo a irlos a una pausa. ¿Qué países son beneficiarios de este programa de los Estados Unidos? Bueno, en Honduras cambió su grupo de competencias, así lo queremos llamar, pasando porque anteriormente estaba un grupo más de ingresos bajos y pasó a un grupo de países de ingresos medio bajos y esto ha complicado el acceso a los mismos. Los países que han tenido acceso importante a los fondos de la cuenta de desafío del milenio es El Salvador. Creo que El Salvador lleva al menos 6 o 7 años accediendo de manera constante a los fondos de desafío, a los fondos de la cuenta de desafío del milenio. Singapur, también están Marruecos, que pueden acceder a estos fondos de América o de América Central. También han accedido Panamá y Costa Rica en su momento y que han contribuido a poder mejorar sus indicadores de infraestructura. Lo cierto es que como Honduras ahora compite, si así lo queremos llamar, con otros países que sí han hecho reformas importantes en materia de corrupción y en materia de transparencia, esto ha impedido entonces que puedan crearse sendas o sean avances más significativos en materia anticorrupción, en fortalecimiento del Estado de Derecho, porque quienes compiten a Honduras sí están haciendo reformas importantes para poder fortalecer su institucionalidad pública más allá de poder acceder a las cuentas del milenio, porque acordémonos que para un país como Honduras 250 millones de dólares al año es mucho dinero, pero para países más grandes como Singapur, por ejemplo, 250 millones de dólares es relativamente bajo. Entonces, de aquí la importancia de poder trabajar más allá de poder acceder a fondos en el fortalecimiento interno del país. No se nos vaya porque necesitamos hacerle otra consulta con respecto a lo que son los fondos de pensiones en el país. Pero vamos a hacerle una brevísima pausa con el compañero Ramón Ochoa. Hacemos una pausa, pero le dejo planteado una consulta que me queda la duda para don Alejandro Cafati, que me la conteste después de la pausa comercial. ¿Y el FOSDE, don Alejandro? ¿Cómo hace para evaluar y para darnos esa cifra de 60.000 millones anuales que se pierden en corrupción? Y, bueno, ¿qué tan exacta es o cuánto se aproxima a la realidad? Exacta sabemos que no es, pero ¿cuánto se aproxima a la realidad si dentro de esas cifras están incluidos aquellos proyectos sociales que los politizan, como la Bolsa Solidaria, que yo creo que es corrupción? Si no es así, usted me corrige. Si está incluido dentro de esos fondos también, dentro de esas cifras que ustedes dan, esas coimas que le hablo de los alcaldes, toda la corrupción que se mueve en las aduanas, etcétera. Después de la pausa, porque tenemos un importante mensaje y una buena noticia que queremos darle a usted
este día. Usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero, Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los 2 códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Continuamos en Cuarto Poder, programa que llega a cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance en las páginas, en las redes sociales, ubíquenos como El Pulso, en Twitter, en Facebook y en Instagram. También en su página web www.elpulso.hn. Infórmese de manera instantánea lo que ocurre en estos momentos de emergencia. Probablemente entre domingo y lunes entraría una onda tropical que se convertiría en huracán en nuestro país, pero esté pendiente de Diario Digital El Pulso, que le informa cada hora de lo que sucede en nuestro país con estos eventos. Seguimos conversando con don Alejandro Cafati, economista del FOSDE. En base a la consulta que le hice anteriormente, don Alejandro, de esos elementos o las herramientas que ustedes como FOSDE utilizan para medir la cantidad de dinero que se pierde en corrupción en nuestro país. Bueno, primero mencionar que no es una cifra exacta, es una estimación del impacto de la corrupción. Claro. No incluye, por ejemplo, la corrupción en especies que se da, así lo queremos llamar, que son a través de programas y proyectos sociales del gobierno, como el bono 10.000, como el programa Chamba Vive Mejor, que esa es una corrupción un poco más difícil de poder calcular o poder darle un valor monetario. Lo cierto es que para este documento en el cual nosotros deducimos que la estimación de la corrupción era de aproximadamente 60.000 millones de lempiras anuales, lo que hicimos fue dividir en 15 categorías diferentes los tipos de corrupción en el país, pasando partiendo desde la sobrevaloración hasta la fuga de capitales, hasta la extorsión, hasta las coimas, que muchas veces se dan en diferentes espacios o en diferentes instituciones públicas. En ese sentido, entonces, nosotros lo que hicimos fue, una vez catalogada la corrupción en 15 tipos diferentes, fue colocarlas a través de una matriz en cada uno de los sectores, a través de entrevistas con actores directos o exfuncionarios públicos, sectores privados, y a través de la información que presenta el Banco Central en sus cuentas nacionales, y poderle dar un valor. En ese sentido, nosotros determinamos que la corrupción está concentrada prácticamente en 3 sectores en específico: el sector político, que es los funcionarios que acceden al poder para poderse beneficiar de manera particular; el empresario que se colude con el político para poder acceder a fondos nacionales a través de contratos y concesiones; y el crimen organizado, que ahora ha existido una colusión entre el sector empresarial y el sector político para poder cooptar al Estado. De esta forma nosotros logramos cuantificar la corrupción en 4 sectores económicos en específico: la construcción de carreteras, la generación de energía, las compras y contrataciones del Estado, y las donaciones o los programas que el Estado implementa en inversiones. Estos son los 4 sectores económicos que más presentan índices de corrupción en el país. Lo cierto es que la metodología a implementar, digamos, no es la más exacta en el país, pero da una magnitud o dimensiona cuál grande es el problema de la corrupción en el país. Esta metodología está abierta al debate. Lo cierto es que se asemeja mucho a lo que ha habido. Cuando FOSDE la publicó,
tuvo de alguna u otra manera bastante anticuerpos por parte del sector empresarial principalmente, dado que es uno de los actores involucrados y muchas veces activos en la parte de la corrupción pública del país. Licenciado Alejandro Cafati, del Foro Social de la Deuda Externa, queremos consultarle sobre otro tema. ¿Tenemos a don Fidel García ya en la línea? ¿O tenemos a don Yuri Hernández del Prisma ya en la línea también? Estamos claros, licenciado Cafati, que los fondos de los institutos de previsión social no son fondos públicos, no son de ningún gobierno, son de los cotizantes. Para nuestros oyentes y televidentes, los institutos de previsión social, uno cotiza, le saque el gobierno o el sector privado para hacer el depósito a la institución de previsión. En este caso que entra también el RAP. El Estado no tiene ahorros, que yo sepa, nunca le he escuchado que el Estado tenga tantos millones de ahorros. Entonces, ¿de qué ahorro público habla el Estado con esta famosa ley de inversión para el desarrollo sostenible? ¿Y por qué arriesgar los fondos de los beneficiarios de los institutos de previsión en negocios o comercios, lo cual no es la función? ¿Por qué no se invierten, es la pregunta, en proyectos para los mismos beneficiarios y que ellos van a pagar por ese servicio? Me gustaría que escuche primero al profesor Fidel García, presidente del COPEN, y que nos haga su análisis, licenciado Cafati. Buenas tardes, profesor Fidel García. Cuarto Poder, gracias por estar acá. Hoy el magisterio procedió a tomarse las instalaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, INPREMA. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, licenciado Cafati. Efectivamente, aquí está el magisterio de Tegucigalpa y alrededor, y no solamente de aquí, ya tenemos compañeros del Paraíso, compañeros del departamento de Choluteca, y también tenemos empleados públicos, tenemos la presencia de compañeros de diferentes sindicatos también aquí, pero la mayoría somos docentes que estamos, pues, en lo que comenzó como un plantón frente a las instalaciones del INPREMA, se convirtió en la toma indefinida del INPREMA. Hoy también hubieron acciones en el INJUPEN, hay que también valorar eso, porque los dos institutos de previsión más importantes y más grandes en el país hoy estuvieron tomados y con acciones fuertes en oposición a esta ley llamada Ley de Inversión para el Desarrollo Sostenible en proyectos de interés nacional. Es algo que estamos repudiando como pueblo porque hay alrededor de 1 millón de hondureños que estamos como aportantes y como beneficiarios, unos de manera directa y otros de manera indirecta, a todo lo que es el sistema de previsión social en el país. En un gobierno en el que, lejos de fortalecer el sistema de previsión social, más bien están más preocupados por terminar de saquear y pasar todos los fondos, lo poco que queda del Instituto de Previsión y del Seguro Social, a la banca privada o a inversiones pues de dudosa capacidad de sostenibilidad. Eso es lo más preocupante. Nosotros nos preguntamos quién le ha dado el derecho a Juan Orlando Hernández y a estos diputados malintencionados de poder decidir por los fondos nuestros, porque es nuestro retiro, son fondos sagrados de nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, no estamos dispuestos a permitir que esta ley se apruebe, y vamos a defenderlo con uñas y dientes, y toca pues ofrendar la vida defendiendo este derecho humano al que tenemos los empleados públicos en el país. Pues definitivamente estamos dispuestos a someternos a cualquier situación, porque no vamos a permitir esto, que de una vez por todas ya terminen de liquidar todo el sistema de previsión del país. Aquí no solamente está el INPREMA en peligro, sino que el INJUPEN, el INPREUNA, e incluso el RAP está en peligro, y el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el IPM también está en teoría en peligro, que sabemos que ellos tienen las armas y van a pensarlo 2 veces antes de poder tocar los dineros de los militares y los policías. Profesor, muchas gracias, pero no se nos vaya de la línea, porque queremos escuchar, así el tiempo es corto, qué nos dice el licenciado Cafati como analista y economista,
en la materia sobre este tipo de ley. Sí, totalmente de acuerdo con usted, Carlos. En primera instancia, lo que sí podría ser público en algún dado caso es la institución como tal, pero el dinero y los fondos son de las personas que aportan mensual, semanal, quincenalmente a los institutos de previsión. En ninguna instancia puede considerarse como fondos nacionales o como fondos públicos los fondos de los institutos de pensión en el país, públicos y privados. Adicionalmente, preocupa porque sabemos hasta cierto punto que el gobierno obliga de alguna u otra manera a los fondos de pensión a poder invertir en proyectos en específico. Así lo miramos consolidado, por ejemplo, y un caso en concreto es el Centro Cívico Gubernamental, que se obligó de alguna u otra forma a invertir a los fondos de pensión sin garantizarle el retorno a sus contribuyentes. Adicionalmente, y algo en específico, que aquí quien corre peligro son los jubilados en el país, si bien lo apuntaban los maestros. Lo que se está haciendo en este momento es tratar de conseguir dinero de cualquier parte. Son manotadas de abogados, se podrían considerar por parte del gobierno de la República. Ya se encuentra prácticamente en un 66% del Producto Interno Bruto endeudado y no les queda más que hacer mano de las instituciones o de los mecanismos internos para poder financiar el siguiente año fiscal o el siguiente gobierno o el último año del gobierno, quisiera mencionar. Lo que aquí realmente también es preocupante es que esta ley establece que todo inversionista que quiera acceder a estos o a esta ley puede estar exento de cualquier impuesto a la renta. Y esto es lo que queremos decir, entonces, más allá de que utilizan los fondos nacionales o los fondos de pensión como respaldo, al final del día es el pueblo hondureño a través de los impuestos quienes estarían pagando las inversiones de ellos. Y concluye diciendo, si no supieran que lo que se está haciendo es ilegal, no hubieran puesto la cláusula en el artículo 16, donde se dice que solo necesitan invocar esa ley para poder estar exentos de cualquier responsabilidad. Desde ahí entonces se dan cuenta los ciudadanos, se dan cuenta los maestros, los funcionarios que se están queriendo robar de alguna u otra manera los fondos que no son de ellos. Riesgo para ustedes como economistas. Bueno, el riesgo más importante es que acordémonos que los fondos de pensión deberían trabajar conforme a evaluaciones actuariales, es decir, conforme a los riesgos a futuros. Adicionalmente se tienen que considerar cuáles son el margen de ahorro o el margen de déficit que tienen cada uno de ellos para poder tomar una decisión. Si bien es cierto, la ley establece que es voluntario, lo cierto es que en la práctica lo voluntario no se concreta y es más una obligación. Aquí estamos entonces corriendo el riesgo de que muchos jubilados en el mediano plazo puedan perder su jubilación. Por lo tanto, miramos profesores que la jubilación que reciben anualmente, más allá de haber trabajado 30, 40 años en el magisterio, es relativamente baja, precisamente porque no se han utilizado bien los fondos por parte de las juntas directivas. Muchas gracias, Ramón Ochoa. También nos acompaña don Yuri Hernández, secretario del PRIM esta tarde. Profesor Hernández, bienvenido a Cuarto Poder, Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible. ¿Están en peligro los aportantes, en este caso, al drenar los fondos de todas estas instituciones? Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes a los panelistas, a ustedes dos que están ahí. Hoy platicamos con Carlos Paz, el licenciado Carlos Paz, donde hacíamos mención a este tema importante, un tema muy, muy álgido que tiene la picota pública. Esto que es delicado. Para el gobierno esto no es más que hacer uso mediante creación de instituciones al estilo cachureco, porque solo ellos hacen estas cosas que nadie más en el país las va a hacer. Y esto es lo último, tirando manos de abogados, porque el país lo tiene endeudado. Ya el economista Cafati ya menciona, mi compañero Fidel también lo está manifestando públicamente ante estos potentes canales, que no es más que drenaje de un dinero que no les corresponde a ellos. Este dinero es privado. El patrono que es el gobierno de esta institución, hay una contraparte del magisterio que mes a mes aporta para su jubilación. En ninguna cláusula de la ley que se creó este instituto de previsión del magisterio, y el mismo IJUPEN, el mismo IMPREUNA. Pero hay una cosa que me llama la atención: ¿por qué no tocan los dineros del IPM, de los chafas? ¿Qué será? Que me llama poderosamente la atención. Y también, en mi corto análisis,
puedo pensar que ahí están las balas, ahí están las bayonetas. Este gobierno tiene muchos problemas y no se han dado cuenta de la geopolítica que pasó en Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? Es un mensaje claro que les manda. Dejen de tocar los fondos que no le corresponden a ustedes, gobierno. Saquen el dinero que se robaron, saquen el dinero que tienen guardado de los robos, de la pandemia, que sacaron más de, no sé si fueron más de 5.000 millones de dólares, que les aprobó el Congreso y siguen aprobando contratos leoninos y situaciones que no son importantes para el país. Dicen ellos en el mismo documento este proyecto de ley que Honduras necesita de inversión y que ven con buenos ojos que la banca privada hondureña maneja esos fondos. Imagínense una cosa nunca antes visto, que los empresarios, los aborazados estos, ya vieron aquí de frente estos bancos monstruos en Honduras que quieren robarse el dinero que le corresponde a los jubilados actualmente. Y es lo que nos vamos a jubilar o es lo que posiblemente no lleguemos, porque este gobierno pretende deshacer todo aquello y robarse todo aquello que ven mal puesto o que ven ellos que es para una jubilación digna, que hemos aportado los maestros durante mucho tiempo. Es una cosa descabellada, pero es un beneficio que quieren ellos, porque en las altas horas de la madrugada, de seguro el ejecutivo, el señor Juan Orlando, se pone en borrachera, tomando los tragos, ellos analizando con la banca privada y decir, les entregamos estos fondos de provisión que no son nuestros, pero se los vamos a dar mediante una ley para supuestamente ellos mismos dicen hacerla legal mediante el Congreso. Eso no cabe, no vamos a permitir, aquí estamos en el problema adentro, vamos a seguir luchando, vamos a seguir protestando en la calle, esto apenas comienza. Vamos a hacer que el gobierno eche para atrás esto. El COEP lo dicen los entendidos de la materia, los economistas, que esto no es más que un robo descarado a las instituciones de previsión. Toquen el IPM y les creo que es para todos lo mismo que quieren hacer es para todos. Profesor Fidel García, dice el presidente del Congreso que van a socializar previo a aprobar esta ley. ¿Cuál sería la postura del sector, bueno, en el caso del COPEC que usted dirige? ¿Socializar? ¿Hay tiempo para eso? ¿Hay consideraciones de parte de ustedes para socializar o definitivamente están en contra de la aprobación de esta ley? Yo creo, Raúl y Carlos, y amigos oyentes, que yo no voy a hablar únicamente por el COPEN en cuanto a lo que voy a decir en este momento. Nosotros como maestros ya conocemos esos términos, el término socialización, el término consenso, ya lo conocemos de la boca de este Partido Nacional. Bajo ese esquema nos han metido leyes, han aprobado leyes en contra de la estabilidad laboral del magisterio, nos aprobaron la ley fundamental, 23 reglamentos, no hubo consenso, no hay socialización de nada, no se nos ha tomado en cuenta ninguna. Bajo ese esquema también nos clavaron la nueva ley de INPREMA y nos tienen en esta situación donde la cura salió peor que la enfermedad. Así que bajo ese esquema nosotros no aceptamos nada más que el inmediato retiro de ese decreto del Congreso Nacional. No vamos a retroceder en la lucha porque esto sea retirado del Congreso. Así que esa palabra consenso nosotros no la creemos, no la aceptamos, la rechazamos, y mucho menos hablar de socialización de ninguna ley. Nosotros no aceptamos más que retire ese decreto, ese proyecto de decreto del Congreso Nacional. Ya lo dijo muy bien el licenciado Cafati, son manotadas de ahogados, la vaquita de ordeño se les acabó, ya no tienen más que dónde saquear este país, y hoy lo único que queda es los fondos que no son de ellos, porque con solo echar mano de los fondos de retiro están robando, siguen robando. Ese dinero, señoras del Poder Ejecutivo, Eval Díaz, Juan Orlando Hernández y ustedes, diputíteres en el Congreso Nacional, son ladrones y ustedes tocan ese dinero. Esa ley, si ustedes aprueban esa ley, van a ser condenados de nuevo como ladrones y un acto más de latrocidio. Ese dinero se lo van a entregar a la banca privada. Eso es lo que ustedes quieren, someter a todos los empleados públicos, a todos los empleados e incluso de la empresa privada, pasarnos a pensiones privadas en AFPs, pasar nuestras pensiones a los grupos, a los banqueros de ese país, jugando con nuestro retiro, jugando con el futuro de nuestros hijos e hijas. Eso, señores, no lo vamos a permitir. Estamos haciendo el llamado de nuevo. Hoy estamos aquí en el INPREMA, en este edificio tomado,
estamos de nuevo invitando al magisterio, al pueblo, que se sumen más y más, que sigan llegando de diferentes departamentos. Vamos a continuar en la toma de estas instalaciones y con acciones fuertes. Y estamos incitando, exigiendo a los diputados de los partidos llamados de oposición en este país que se mantengan firmes en esa posición de dignidad, estar en contra de esta ley. Y algunos diputados que podrían tener cierto nivel de dignidad, que pertenecen al Partido Nacional, sobre todo aquellos docentes, porque sabemos que hay docentes, diputados del Partido Nacional, por una vez en esta gestión, por una vez en su vida, muestren dignidad y enfréntense a Juan Orlando Hernández, que tiene prácticamente los días contados en este gobierno. Por lo tanto, pueblo hondureño, continuemos oponiéndonos en esto, que no es más que un robo con solo tocar el dinero que no les corresponde, ya se convierten en ladrones. Profesor, o sea que la toma es indefinida, ¿o qué acciones siguen? Y muchas gracias. Es indefinida completamente. Hoy estamos ya más bien instruyendo a los compañeros. Hoy tendremos una noche cultural, así que todos los compañeros y compañeras docentes y de empleados públicos que se vengan al IPREMA, aquí vamos a tener una bonita velada y vamos a pernoctar aquí resguardando este edificio que es de nosotros y que se lo han venido robando históricamente. El IPREMA dejó, no solamente ha sido la gallinita de huevos de oro de los politiqueros, sino que también se ha convertido ahora en el tanque de oxígeno de bancos que de dudosa reputación financiera, en el salvavidas de muchos bancos en quiebra. Están convirtiendo al sistema de previsión, a todos los institutos de previsión en el país. Muchas gracias al profesor Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media. Cristian, todavía está el licenciado Cafati para que se nos despida y le agradecemos mucho, licenciado Cafati. ¿Ya no está el licenciado Cafati? Se desconectó. Se desconectó. Muchas gracias, don Alejandro Cafati. Gracias, profesor Fidel García. Y gracias, profesor Yuri Hernández. Unos segundos para despedirse y hacerle un llamado al magisterio a nivel nacional. Profesor Yuri Hernández. En efecto, gracias. Estamos aquí en IPREMA. Aquí nos vamos a ir hasta que esto dé un paso atrás el gobierno, que sabemos que este gobierno es un poco duro, es un poco rústico, que todo lo quiere a la fuerza, y aquí vamos a estar nosotros trabajando, apoyando esta lucha. Ya se sumaron los jubilados ahorita. Estamos en una reunión aquí con el presidente Fidel también y la presidenta Bessie Berrío del PRIGMA, el compañero Luis del COPRUM y Wincho del Colpedagogo, y estamos esperando que también llegue la base de los demás colegios magisteriales. Lo que importa aquí es permanecer, pernoctar aquí, para poder decir al gobierno que no estamos dispuestos a ceder nada. Esto no es un juego, esto no es broma. Nos están robando los fondos de pensiones que muchos años hemos cotizado. Este gobierno no toca el alma para hacer cosas de robo. Este es un robo que nos están haciendo, un descaro manifiesto ante la población hondureña, y han quedado evidenciado que ustedes no tocan el alma para robar los dineros a la gente. Muchas gracias por la invitación. Le consulto previo, ¿están movilizándose a nivel nacional o solo acá Tegucigalpa? ¿Se desconectó? Estamos viendo la posibilidad, ahorita estamos en estrategia para crear los diferentes comités de estar acá, de dormir, el comité de comida, etcétera. Los comités que antes hacíamos, y estamos viendo la posibilidad de traer la gente tierra adentro, pagando los buses. Cada colegio material traerá sus buses para poder tener la gente suficiente aquí y poder andar en la calle ya. Y esto ya no se va a contener, esto se va a descontrolar. Si el gobierno no echa para atrás, nosotros tampoco vamos a echar para atrás. Vamos a ir a las calles a hacer lo que tenemos que hacer en la calle. Así como dice el señor presidente, que le copió una frase a un presidente estadounidense. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Es una frase de él, es frase de todo el pueblo hondureño y de toda Latinoamérica. Vamos con todo y por todo. Muchas gracias, maestro. A la orden, muchas gracias. Profesor Yuri Hernández, secretario del PRIGMA. Secretario general del PRIGMA, y dice que está la presidenta hoy. Le estuve visitando para entrevistas del diario digital El Pulso. No estaba la señora presidenta del PRIGMA. Pero le comento a nuestros televidentes y radioescuchas en todo el país. Conozco el magisterio, Ramón, desde 1978. Se reunían en la escuela al Empire, las profesoras con su minifalda, era la moda, y su sombría, y bajaban por la sexta calle de Comayagüela a la segunda avenida más conocida como Calle Real para venir a pelear con la dictadura militar. Que soy claro, es decir, que el que estaba era Policarpo Paz García,
que era mi pariente en calidad de tío. Por ese imprema, aunque ya estaba constituido, pero necesitaban leyes que le garantizaran la existencia. También por el estatuto del docente. Profesor, usted que es nuevo o joven, ningún gobierno ha regalado nada a los obreros, trabajadores de este país. Se lo han ganado en esas calles. Ahora el gobierno se atribuye en utilizar los fondos de los institutos de previsión, y queremos felicitar también a la gente del INJUPEN. Hoy procedió a la misma acción de toma, Sí. reclamando. ¿Sabe quién era la gallina de huevos de oro del gobierno antes? Ujú. Hondutel. Hondutel. Hondutel, y la quebraron, ahora son los institutos de previsión. Ahí hay que sumarle, pueblo hondureño, los bonos soberanos o los bonos que el gobierno tiene de los institutos de previsión. Los préstamos, como la construcción del instituto de cementado Centro Cívico Gubernamental, que todavía no está funcionando y debió haber funcionado desde el 2017. Pero la pregunta que yo le hago al señor Carlos Roberto Salinas, que se considera que es el único actuario que hay en este país, y cómo es que el IMPREMA tiene un déficit actuarial de 26.000 millones de lempiras, 6.800 millones de lempiras. Y ahora están aprobando una ley que es lo que le van a sacar más de fondos. ¿Con qué le va a garantizar la pensión y la jubilación al magisterio y a todos los empleados públicos? Deben de ponerse en lucha para defender sus recursos. Yo le pregunto al señor Roberto Salinas, porque es el gran cerebro, y dice que se está estigmatizando, que se está sanatizando la ley de inversión para el desarrollo sostenible. ¿Cuántos años tiene el señor Roberto Salinas de estar en el Seguro Social y cada día la atención es peor? Sí, se nos fue el tiempo, don Carlos Paz. Esto es Cuarto Poder a través de Radio Bravo y CHTV. Lo esperamos mañana a partir de las 4 de la tarde. Con permiso. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.